¿No les parece curioso cómo el Internet ha modificado nuestra forma de hablar? Me refiero a todos esos neologismos y palabras que se crearon para hablar y referirse a realidades que no podían concebirse antes del Internet o que cobraron una nueva vida gracias a la aparición de estos nuevos medios. Recuerdo muy bien que antes si se hablaba de Troya era para referirse a la criatura mitológica y no es hasta hace unos años que se instaló en el lenguaje cotidiano. De la misma forma yo, al ser un niño con acceso a Internet, recuerdo buscar sinónimos para la palabra meme o viral para que mis compañeros me pudieran entender en el colegio. Son buenos recuerdos y estoy seguro de que más de una persona debería sentir lo mismo. Pero, una de las cosas que tuvo un lavado de cara gracias al Internet es la cuestión de los personajes. No hablo de seres ficticios, sino de personas que se vuelven una leyenda en vida por lo curioso que llegan a ser su vida o personalidad. De aquí no puedo decir mucho de la vida real, la mayoría de estos eran referentes a los países o lugares en los que uno vivía, así que me voy a ahorrar la oportunidad de doxearme. Lo siento. De lo que sí puedo hablar es de cómo estas dos ideas se unen. El cómo el lenguaje se adapta a nuevas realidades gracias al Internet y cómo este ha dado cabida a personajes que van más allá de un ámbito puramente local es curioso. Aquí llegamos a un personaje interesante, Christine Chan, antes y mejor conocida por Chris Chan, la lolcow más conocida de todo el Internet. Es más, Christine es, hasta donde sé, la persona con la vida mejor documentada en la historia de la humanidad. Diría que ella es conocida por su cómic de Sonichu, pero ahora no les quiero mentir. Quizás en un inicio llamó la atención por eso, pero su personalidad eclipsó a todo su trabajo. Si se habla de su cómic no pasará de un par de capítulos, generalmente los que comentaron Cebitas y Shadow en sus vídeos. De ahí se pasará a hablar de otras cosas como sus catfiseos o su Love Quest. Se le suele proponer como la epítome de lo que es un lolcow, pero en este vídeo quisiera revolver un poco las cosas. Sabemos que es un lolcow, que es un horrorcow, que es un payaso del Internet y que es una persona funada. Pero, quisiera reflexionar al respecto. Por ejemplo, sabemos que Chris Chan es el mejor ejemplo de lolcow, pero muchos la llamaron horrorcow por lo que pasó con su madre. Quiero ver qué tanto se tocan y qué tanto se alejan estas realidades de lo que son los temas en línea. Para eso explicaré cuál es la relación que existe entre cada uno desde mi punto de vista. Partamos definiendo los dos términos que parecen más fuera de lugar, el payaso y el funado. Esto, pues nos servirá como antesala para todo lo que tenemos que vamos a explicar más adelante y porque no quiero irme a los platos fuertes de una. Primero que nada, cuando hablo de payaso no lo digo de una forma despectiva. El oficio de hacer reír a las personas, de manera intencional o no, es totalmente admirable y requiere de una habilidad para la comedia que no todos logran. Es decir, requiere una personalidad que pueda ser magnética y a la vez una habilidad para realizar chistes que llame la atención del público al que se está dirigiendo. Ahora, si utilizo el adjetivo de payaso en lugar del de humorista es por la idea de un personaje distinto a la persona que representa el oficio del payaso. Ropa, actitud y forma de expresarse son complemento al acto cómico del payaso. Disculpen si digo mucho payaso, no quiero irme por otras palabras que no serían tan exactas ni menos usar el anglicismo de clown. Ahora, sé que esto se hace más accesible si les entrego un ejemplo. Pensemos en el Rubius. Uno de los youtubers más importantes en habla hispana, tanto por número de seguidores como por su influencia en otros creadores de contenido. Si hay algo que lo caracterizó desde sus inicios hasta la actualidad es la forma de ser. Quizás ahora está más comedido respecto a su actitud histriónica e infantil de antes, pero ese personaje sigue ahí buscando entretener a su público. Del otro lado tenemos a los funados. Algo que me sorprendió de la popularización de esta palabra es que esta es de origen chilena. Así, esta proviene del mapudungún y su significado es podrido. En la actualidad cuando dicen que alguien está funado, se refieren a alguien que cometió, o se dice que cometió, un acto ruin, incluso criminal, y se le aparta del grupo por esto mismo. Aquí en YouTube tenemos un mar de ejemplos al respecto. Tan solo en habla hispana podríamos hacer documentales de horas y horas tratando cada caso específico e incluso hacer documentales solo por países. Pero quiero recordar la funa de Gay Gamer. Se le acusó de grumear a una menor de edad, la acusación resultó verdadera, lo que hizo que su carrera terminara por ser un golpe del cual no se pudo recuperar al dañar su imagen pública de por vida. Dado que eso es lo medular del asunto, dejaré esta sección así de corta y concisa. Lo primero va a ser definir la idea de un lolcow. Aunque la palabra se ha popularizado mucho en los últimos años en el habla hispana.
De igual manera han existido muchos canales que han tratado el tema en el YouTube angloparlante desde hace unas cuantas décadas. Nos fascinamos con todo lo que tenga que ver con la cultura internetera, pues se siente como un espacio en el cual participamos y somos parte. Pero, me parece curioso que la palabra lolcow tiene casi 20 años desde su definición en diferentes foros en línea. Buscando por Know Your Meme podemos encontrar las dos definiciones más antiguas. La más antigua se encuentra en la página, ya eliminada, de la Enciclopedia Dramática. Dado que esa página me resulta inaccesible, tenemos que fiarnos y decir que en diciembre de 2007 se presentó una lista de personajes que entraban en esta categoría. Pero si queremos buscar a un responsable tendremos que irnos hasta Urban Dictionary, donde Readsmile, el 14 de diciembre, habló de este como un fenómeno usual en foros o tablones de imágenes. Aquí habla del lolcow como aquel que ostenta un conocimiento que supera su nivel y por eso termina siendo acosado hasta que la gente se canse de utilizarlo para su risa o hasta que muera. Quizás algo que nos parece adecuado con cómo se maneja el término en la actualidad. Pero en septiembre de ese mismo año alguien ya había hecho un aporte en la misma página. Así Mrs. Kayla Kaulitz comentaba como un lolcow es alguien que, sin ser consciente y de manera involuntaria, representa una fuente de risas para personas del Internet. Así estos dos puntos serán la base para la definición que manejaremos. Un personaje de Internet que, de manera involuntaria, muestra una personalidad que produce risa en los espectadores, lo que siempre termina derivado en una campaña de acoso y en un fandom que está atentos a que hagan algo estúpido. Podríamos tomar como ejemplo a Dumentío siendo observado en su server de Discord o Twitter para generar memes como la palmada aria o Espartaco siendo ridiculizado por lo que dejaba ver y saber en sus vídeos, como las cucarachas o sus contradicciones. De aquí quiero sacar una breve reflexión que servirá para más adelante. Henry Bergson en su ensayo sobre la risa explica cómo el humor pone entre paréntesis las desgracias para provocar risa. Así, por ejemplo, una caída nos puede parecer cómica, porque no nos centramos en el daño, sino que en lo chusco de la situación. Algo así pasa con los lolcow según mi opinión, pero, como dije, esto solo se entenderá cuando se contraponga al siguiente término. Ya hablando desde mi propia opinión, el tema de los horrorcows es esencialmente de nicho. Si ya de por sí el tema de los lolcows no es tan grande, este es el nicho dentro del nicho. De aquí me baso en la misma forma en la que se da difusión. No hay tanto contenido de estos en canales dedicados a hablar de lolcows y no se han generado tantos memes respecto a estos y sus actos. Por ejemplo, el edit de la Aria Parada partió en el nicho de Goombers, pero se extendió por otros fandoms. Pero, no he visto muchos memes sobre Nikebate o Cyrax a lo largo del internet. Ni siquiera el más normie. Cómo odio esa palabra. Sino que en los círculos de personas interesadas en la cultura de internet. Curiosamente sí puedo entrar la página de los horrorcows de Enciclopedia Dramática. Quitando todo su lenguaje polémico entendemos el centro del asunto como gente que traspasa el nivel de estupidez normal, para llegar a cometer actos delictivos o generando miedo y repulsión en las personas. Así, también tienen una sección donde lo diferencian de los lolcows explicando cómo la diferencia es simple. De un lolcow nos reímos, pero un horrorcow causa disgusto en cualquiera que conozca su historia. Por eso pienso que es un tema de nicho, pues solo causará curiosidad en pocas personas dispuestas a oír historias con actos ilícitos e inmorales. Por último, me parece curioso que exista una última sección donde trate el tema en América Latina, explicando cómo muchos de los exponentes más particulares suelen venir de estos lares. Honestamente el resto de páginas dicen lo mismo, así que sigamos. Así, podemos encontrar historias de abuso sexual unida con coprofilia, como es el caso de Nick Bate, o con la zoofilia y necrofilia, como sucedió con Kero el Lobo. Pero también tenemos asesinatos como puede ser el cometido por Peluchín a sus gatos o el tiroteo incel realizado por Elliot Roger en los Estados Unidos. Básicamente una visión a la parte más decadente y asquerosa de nuestra experiencia. Quisiera presentar una reflexión antes de seguir. Si bien, la mayoría de estos muestran sus intereses, como puede ser el gore o el sexo no convencional, pasan la línea de la prudencia para ir más allá de cualquier tipo de moral que no sea una moral sádica de la dominación. Deleuze y Guattari hablan de un cuerpo que deja atrás las organizaciones para buscar nuevas posibilidades en capitalismo y esquizofrenia. ¿Significa esto que los horrorcows son los cuerpos sin órganos que hablaban los franceses? No, porque hay una diferencia en buscar la diferencia y hacerte daño a ti y a los demás por fama y atención. Aquí es donde entramos al caso de Chris Chan como punto focal en todos estos conceptos.
¿Se acuerdan que la había nombrado al principio del vídeo? El analizar su caso ayuda a entender los puntos de encuentro y de diferencia entre cada uno de estos términos. Primero fue una payasa. De manera involuntaria causaba risa por su obra maestra Sonichu. Cuando esta empezó a ser popular por esto se tomó como alguien de quien reírse y hacerla enojar. Muchos trolls le hacían bromas y poco a poco todo eso fue escalando hasta volverse en una lolcow. Partió como alguien de quien reírse y terminó siendo la burla de todo internet, al punto de trascender a este en unas cuantas ocasiones. Así, el paso de payaso a lolcow parece un camino continuo cuando se trata de un personaje involuntario como puede ser Chris-chan. Pero esto no fue lo único que hizo. Antes de lo de su madre, nuestra protagonista ya contaba con antecedentes penales por desorden público realizado en un establecimiento por los brazos de Sonic. Aunque este no fue su único problema con la autoridad. Anteriormente ya se le había llamado la atención por andar acosando mujeres en su búsqueda del amor. Agredir a empleados de tiendas, acosar mujeres y causar desorden y daños materiales. Suena como los elementos principales para ya ser considerado como un horror cow desde antes. Pero el punto de inflexión fue el abuso a su madre con demencia. Ese fue el punto de quiebre entre una y otra cara. No sé si se ve el primer punto que quisiera dejar como conclusión. Existe una línea que puede unir a estas cuatro categorías. El lolcow parece ser una degeneración del payaso de internet. Su nacimiento es el punto donde la personalidad se come a la persona y ya no importa nada más que sacarle risas. Personajes como Dumentio partieron como un chiste, sus pocos fanáticos hacían burla de sus ideas caricaturizándolo, pero resultó sí ser nazi. Por el otro lado, el horror cow es la degeneración del funado. Son acciones negativas que se tienen, hasta no dar más y volverse una persona repulsiva. Vemos que hay una diferencia entre Gamer y Nickbait. Uno fue acusado de groomer y murió su carrera, el otro de pedófilo y se volvió un personaje. Aquí recuperamos la reflexión que estaba al final de la parte de los horror cows. Puede y debe existir la diferencia, en especial si una persona puede vivir con ella de manera libre. Por ejemplo, los furros no son en sí un problema, solo otra forma de ser. Por ejemplo, un personaje tan curioso como el tipo de los macrofalcos no realiza ningún mal objetivo hasta que se degenera para llegar a lo que hizo Kero el lobo. No sé si se entiende. Tenemos una primera forma de ser, quizás divergente de la norma social y por eso es un payaso o alguien funado, pero termina degradándose para llegar a uno u otro camino. Pero lo más controversial que voy a decir en este vídeo será que ni Chris-chan ni Jason Wolf son horror cows. La razón es simple y será la idea que me ayudará a cerrar este vídeo. Recordemos que la diferencia entre un lolcow y un horror cow es el sentimiento que produce. Mientras que el lolcow da risa, el horror cow produce repulsión. El punto principal es entender que esta división solo sirve cuando nos abstraemos de la realidad. Si dijo frases como está bonito o excelencia sabrán que son memes que provienen de lolcows famosos. ¿Pero han visto memes sobre Elliot, Nickbait, Cyrax o Kero? Si en un principio dije que los horror cows son el nicho del nicho es porque son personajes que, por ser tan grotescos, no pueden ser abstraídos para dar risa, solo asco. He visto muchos memes sobre Chris-chan o lo que hizo Jason Wolf. La gente no los repudia, saben que están mal, pero la sombra de la risa está muy por encima de ellos. Pero esa es solo mi opinión, así que les agradecería que ustedes dejen sus impresiones en los comentarios. Sin más por el momento me despido. Buenas noches.